Bienvenidos a nuestro curso de Geometría Analítica. El día de hoy estaremos hablando acerca de lo que es la parábola. Pues bien, empecemos con una pequeña definición de la misma. Dice que la parábola es un lugar geométrico que describe un punto que se mueve en el plano de tal manera que equidistan de un punto fijo llamado foco y una recta fija llamada directriz. Para que te quede más claro, veamos los elementos que componen a una parábola. Puedas identificar de qué me estamos hablando cuando mencionamos foco o qué es una directriz. Esos son todos los elementos que conforman a la parábola. Esto que menciona aquí, esta figura geométrica que hace como media luna, eso es lo que se conoce como parábola. Dice que es un lugar geométrico que describe un punto. El punto es este, cuya coordenada, pues bien, ya sabes que es X y Y. Dice que equidista. ¿Qué significa la palabra equidista? Que tiene la misma distancia. Es decir, de este punto al foco tiene una distancia, la cual es la misma de este punto a la directriz que aquí nos menciona. La directriz es esta línea recta que se coloca aquí. ¿Sí? Incluso aquí nos lo menciona que el segmento PF es igual al segmento PD, es decir, a la directriz. ¿Qué elementos lo componen? El vértice. El vértice es el punto de origen de la parábola. En este tema vamos a hablar de parábolas con centro en el origen y fuera en el origen. Esta letra que indica la F es lo que llamamos el foco, que también te lo menciona aquí. La distancia que hay del foco al vértice es la misma distancia que hay del vértice a la directriz, y esa distancia es lo que indicamos con la letra P, que se llama parámetro. La recta, como ya lo mencioné, de D a D' es lo que llamamos directriz, y este segmento que pasa por el foco y toca dos lados de la parábola es lo que llamamos el lado recto, el cual nos dice que va a ser el valor absoluto del número 4 multiplicado por el valor que tenga P, que es el parámetro, la distancia del foco al vértice y del vértice a la directriz. ¿Sí? Estos son todos los elementos que componen a la parábola. Importante que vuelvas a identificarlos. Vértice, foco, directriz, lado recto y parámetro. Esos son los elementos importantes con los que vamos a trabajar. Pues bien, también una parábola puede tener dos formas. Puede ser horizontal, como la que tenemos en este caso, mostrada, o puede ser vertical, que abra en esta manera, es decir, hacia arriba. Pero también esta horizontal puede abrir, en lugar de abrir a la derecha, puede abrir a la izquierda o abrir hacia abajo. Esos son unos puntos muy importantes que te daré más adelante. Pues bien, conozcamos primeramente la ecuación de la parábola con centro en el origen. Primeramente, cuando se trate de una parábola horizontal. Es muy similar a la que te acabo de mostrar para que identifiques sus elementos. ¿Cómo se encuentra o cuál es la ecuación de la parábola? La ecuación de la parábola, que la conocemos como canónica, dice que es y cuadrada igual a 4px. La coordenada del foco, es decir, va a estar sobre el eje X, va a tener un valor. Ese valor va a ser igual al punto P. ¿Sí? Recuerda que P es el parámetro, es decir, la distancia que hay del vértice al foco y del foco a la directriz. Pero no va a tener un valor con respecto a Y. ¿Por qué? Porque estamos hablando con centro en el origen. Es decir, el centro en el origen va a quedar en la coordenada 0,0. La ecuación del eje Y, en este caso la ecuación del eje Y, pues va a ser 0. No hay nada con respecto al eje Y. Con respecto a X, sí, por eso indicaremos su ecuación de esta manera. ¿Cuánto va a valer el lado recto? Como ya lo mencioné, es 4 multiplicado por el valor que adquiera P. Y ese será el valor que tendremos aquí.
Estos son los elementos que debemos de graficar y con esta encontraremos su ecuación. Algo muy importante, la concavidad. ¿A qué me refiero con concavidad? Es hacia dónde abre la parábola. Si el valor del punto P es positivo o es mayor que 0, indica que va a abrir hacia la derecha, como es en este caso. Pero si es negativo o menor que 0, indica que va a abrir hacia la izquierda. Quedaría en este sentido. ¿Vale? Pues bien, veamos cómo quedaría ahora una parábola vertical. Observa. En este caso la estoy representando como que la concavidad fuera positiva, ¿sí? Es decir, que P es mayor que 0. Pero si P fuera menor que 0, tendría que abrir hacia abajo. De igual manera, identificamos su ecuación canónica. Ahora dice que es x cuadrada igual a 4py. Identifica esta parte. La anterior era y cuadrada. Cuando una ecuación te muestra y cuadrada, indica que es una horizontal. Y cuando te diga x cuadrada, indica que es una vertical. Una forma de identificarlos. Si aquí te dice que es x cuadrada, quiere decir que no está en el eje de las x. Es en sentido contrario hacia donde abre. Es hacia el eje de las y. A ver si de esa manera me doy a entender mejor para que lo puedas comprender. Me voy a regresar al anterior para que veas la diferencia. Quiero que observes que aquí te dice y. Entonces en el eje de la y no va a estar la parábola, va a estar en el eje de las x. Y eso será más fácil para que aprendas a identificar cuando se trate de una horizontal o de una vertical. Si te dice y cuadrada, es en sentido contrario, que sería x, sería horizontal. A ver si de esa manera me doy a entender. Y si fuera como en este caso, x cuadrada sería vertical. Pues bien, la directriz dice que va a tener una ecuación que lleva a ser igual a menos el valor de P, ya que va a estar en sentido contrario al valor que tenga el punto P. Y obviamente lo que no cambia es el lado recto. Y como ya te mencioné, la concavidad, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Pues bien, sin más preámbulos, iniciemos con ejercicios. Dice, encuentre los elementos y grafica la parábola cuya ecuación es y cuadrada menos 8x. Observa, tengo y cuadrada. ¿Qué me da a entender? Que si era y cuadrada, se trata de una horizontal. Coloquemos la imagen de la horizontal. Recordarás que la ecuación debe de quedar con estas características. Eso me da a entender que este numerito lo debo de pasar para acá. Si está como menos, cambiará a más. Por eso es que nos queda y cuadrada igual a 8x. Te muestro los elementos para que te quede más claro. Estos son todos los elementos de una parábola horizontal. Ve la ecuación canónica. Te dice que debe de tener y cuadrada igual a 4px. Es decir, el número que acompaña a la x lo tenemos que pasar para acá. Por eso es que de menos cambió a más. Vamos a determinar la coordenada de P, del foco, perdón, pero observa, no tengo el valor de P. Sin embargo, ¿cómo puedo encontrar P? Me dice que el valor 4P es igual al número que acompaña a la X, que en este caso es el 8. Trata de relacionarla. Y cuadrada, 4P es un valor numérico que está multiplicando a la X. ¿Cuánto vale ese valor numérico en esta ecuación? 8. De ahí que podemos decir entonces que 4P es igual a 8. Es decir, ¿cuánto va a valer 4P? Repito, el número que multiplica la X. Ya que lo identificaste, puedes despejar la P. El 4 que está multiplicando a la P pasará de este lado dividiendo, quedando entonces 8 entre 4, lo que nos va a dar como resultado 2. Quiere decir que P va a valer 2, entonces ya puedo calcular mi coordenada del foco. Mi foco va a ser 2, porque me dice aquí que va a ser el valor de P, que ya lo determinamos 2, 0. Identificamos la directriz, dice que va a ser en el eje de las X, pero negativo el valor de P. Es decir, así, X igual a menos 2, que es el valor de P.
Y nuestro lado recto dice que es el valor absoluto de 4 que multiplica a P. Si P vale 2, será 4 por 2. 4 por 2, 8. Y como me dice valor absoluto, ¿qué significa esto? Que si aquí fuera negativo, no sé, que se fuera menos 2, 4 por menos 2 me daría menos 8. Y entonces por tener valor absoluto, en automático se convierte siempre en positivo. En palabras más simples, el lado recto jamás es negativo. Tiene que ser positivo porque nos lo está indicando el lado recto. Pues bien, ya encontramos los elementos, ya encontramos la ecuación, ya encontramos el valor de P que nos da, por ende, la coordenada del foco, la ecuación de la directriz y el valor del lado recto. Ya nada más nos hace falta graficar. Ponemos nuestro plano cartesiano. Lo primero que tienes que hacer es identificar dónde va a quedar tu foco. Que en este caso la coordenada dice que es 2,0. 2 con respecto a x, por eso es 1 y 2, y 0 con respecto a x. Ahí queda nuestro foco. De igual manera puedes colocar tu directriz. Te dice que es en el eje de las x, pero va a tener un valor de menos 2, es decir, menos 1 y menos 2. Quiere decir que aquí va a quedar el punto donde debe de pasar mi directriz, que quedaría de esta forma. ¿Ok? Pues bien, vamos a graficar el lado recto. El lado recto, si recordarás en la parábola, es el que absorbe desde un lado o de un extremo al otro extremo de la parábola. Para que no te cueste trabajo, el lado recto divídelo en 2. Si este lo divides el 8 entre 2, te dará 4. Partiendo del foco, que es donde pasa el lado recto, serán 4 hacia arriba y 4 hacia abajo. 4 hacia arriba, como puedes observar, y 4 hacia abajo, quedando allí. Y entonces los unimos y ya tenemos nuestro lado recto, que dice que vale 8. Vamos a contabilizarlos. Partiendo de este punto será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y se comprueba. ¿Qué nos hace falta indicar? Bueno, nos hace falta indicar nuestro vértice. Como el vértice está en la coordenada 0,0, quedará ahí. Algo muy importante, el por qué dividimos el lado recto en dos partes iguales y como observas, le estoy poniendo puntos. Esos puntos son de suma importancia, ya que al partir del vértice la parábola tiene que partir o pasar forzosamente por este punto, es decir, así. Hacemos lo mismo del otro lado y tendrá que pasar forzosamente por este punto. Y de esa manera ya has graficado tu parábola. Ya determinaste su ecuación, partiendo de la ecuación, perdón, encontraste sus elementos y ya lo pudiste graficar. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Dice, encuentre los elementos y grafique la parábola cuya ecuación es 3x cuadrada menos 2y. Observa que ahora el cuadrado es la x. Ah, si entonces es x, en sentido contrario me va a abrir. Es decir, me va a abrir en el eje de las y. Quiere decir que se trata de una ecuación vertical o de una parábola vertical. Lo primero que hay que hacer, como en el caso anterior, es mover este. Si tiene signo negativo, pasará para acá a positivo, quedando así. Recordarás la ecuación canónica que te mostramos al inicio. La x cuadrada debe de quedar solita, nunca debe tener un número. Entonces, el 3 que está aquí multiplicando pasará para este lado dividiendo, quedando así. Por lo tanto, la ecuación canónica de esta parábola será 2 entre 3, quedando x cuadrada igual a 4y. Y ya tenemos la ecuación de una manera canónica. Lo relacionamos con los elementos de la parábola vertical. Observa, ya tenemos la misma ecuación, la misma forma de expresarlo. Y ahora el foco será con coordenada 0 con respecto al eje X y con un valor con respecto a Y, cuyo valor será P. ¿Cómo vamos a encontrar P? Igual que hace rato. Dice que 4P es el número que multiplica la Y. ¿Cuánto vale ese número aquí? 4. Quiere decir entonces que 4P será igual a 4. El 4 que está multiplicando pasará de este lado
dividiendo, quedando entonces que será 4 entre 4, donde el punto P será igual a 1. Ya puedo encontrar entonces la coordenada del foco. Me dice que mi foco será 0 con respecto a X y 1 con respecto a Y, porque es el valor de P de acuerdo a esto. Calculamos la ecuación de la directriz, nos dice que es menos P, es decir, menos 1 en este caso. Perdón por el error. Y el lado recto será 4P, que será 4 por 1, 4 el valor absoluto. Entonces volvemos a graficar. Colocamos nuestro foco, que ahora va a quedar en el eje de la Y, dice que es con respecto a X0 y con respecto a P, 1. Aquí queda nuestro foco. Graficamos nuestra directriz, que aquí cometí el error, es menos 1, aquí será menos 1. Graficamos los puntos donde debe de pasar nuestro lado recto. Recuerda que es partir este valor en 2. Entonces tendremos 2 a la izquierda y 2 a la derecha. 1 y 2, 1 y 2. Y si lo sumamos, efectivamente nos dará los 4 que va a medir el lado recto. Trazamos nuestro vértice y nuestras parábolas que deben de pasar por esos puntos. Solamente nos hace falta, como bien viste, trazar la línea que indique el lado recto. Y de esa manera ya has graficado esta parábola. Veamos otro ejemplo. Dice, determina la ecuación de la parábola con vértice en el origen y foco en el punto 3,0. ¿Qué está cambiando? Que en los dos ejemplos anteriores yo te di la ecuación. Ahora te estoy dando un elemento que es el foco. ¿Sí? Identificamos el foco cuya coordenada es 3,0. Indica que aquí está el punto P y este es 0. Si recuerdas los elementos que conforman a la parábola vertical, te dice, perdón, a la horizontal te dice que es P, 0. Ah, entonces se trata de una parábola vertical. Ya tienes el valor de P. Ya con este puedes encontrar la ecuación, porque es lo que te está pidiendo. Determina la ecuación, la cual nos dice que será y cuadrada, que va a ser igual a 4, que va a multiplicar a P, que ya identificaste que es 3, y a su vez multiplican a X. Así que quedará y cuadrada es igual a 4 por 3, 12X. Y ya encontraste la ecuación, que es lo que te estaba pidiendo. La podemos graficar, ¿sí? Esta es la ecuación canónica y si lo quisiéramos expresar en ecuación general tiene que estar igualada a 0. Así que este que está como más pasará de este lado como negativo. Graficamos primeramente el foco que dice que cuya coordenada es 3,0, 1, 2, 3. El lado recto que sería 4 por 3 sería 12. Entonces sería 6 para acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Te los vuelvo a contabilizar. Aquí están, mira. Partiendo de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Se comprueba que el lado recto efectivamente es de 12. Y pues bien, como puedes darte cuenta, está muy sencillo encontrar las coordenadas del foco, así como los demás elementos para poder graficar, o viceversa, cuando te den un punto, con este caso del foco, o te pudieron haber dado también la directriz, partiendo de estas ecuaciones o de estos elementos, encontrarás la ecuación que te solicita. Nos vemos en la siguiente.